En esta presentación vamos a dar la solución a la guía de ejercicios, bueno, algunos ejercicios los que alcance en esta ocasión, en relación a la guía que le envié al correo, ya, la guía que está acá, ejercicios de funciones, y vamos a explicar el primer ejercicio. Vamos a definir qué se entiende como parámetro, ya, qué se entiende como función y obviamente qué se entiende como retorno o devolución. Entonces lo primero que deberían tener ustedes es su proyecto ya creado, ¿ya? Recuerden que aquí estamos trabajando, también les envié al correo un manual de JOption Paint y la idea es que acá partan importando el javax.swing. Perdón, java.swing.jOptionPanel o también puede ser punto asterisco. Si ustedes colocan punto asterisco están incluyendo ahí todas las clases que se encuentran en esa carpeta, ¿ya? Que también es una opción válida. Recuerden que dentro de la clase que ustedes tienen como proyecto, van a tener un método muy importante que es el método principal llamado o más conocido como el método main. Y la idea es que este método main invoque o llame a las funciones que nosotros vamos a crear, específicamente de la guía de ejercicios que está aquí en, en la guía. Entonces acá simplemente la función donde va declarada, la función va declarada entre el nombre de la clase y la función principal main. Y vamos a partir con el primer ejercicio. Dice escriba una función llamada mayor que reciba como parámetros dos números enteros y retorne el mayor de los dos números. Ya, este ejercicio también se ha hecho en clases. Ya, la idea acá es simplemente em, que ustedes puedan resolver estos ejercicios y vean la forma en cómo resolverlo más que nada. Public static, recuerden que acá lo primero es declarar los dos primeros nombres que son obligatorios para este caso de materia, public static, y a continuación viene el tipo de función que nosotros vamos a trabajar. En este caso es una función que devuelve o retorna un valor, en donde deberíamos trabajar con números enteros y obviamente acá nosotros debemos especificar el tipo de datos que nosotros vamos a entregar. Es decir, lo que va a devolver esta función es un número entero, ya que aquí lo estamos indicando, y la función se va a llamar mayor, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, ¿verdad? La función se llama mayor y debe recibir como entrada dos números enteros. ¿Qué significa esto? Significa que a continuación del nombre de la función nosotros con paréntesis, dentro de estos paréntesis nosotros indicamos cuál es la entrada de ese programa o de este método, ¿ya? Y en este caso la forma en cómo uno declara la entrada la debe declarar, eh, por cada variable yo tengo que indicar el tipo de dato. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos recibiendo dos entradas. Entonces la primera entrada debiera ser un número, porque obviamente vamos a comparar entre números. Por ejemplo, A, y la otra entrada, el típico error que se comete, ¿verdad? Es que uno lo que ve inmediatamente. Entonces acá ahí habría un error, ya que el otro tipo de dato o la otra entrada siempre se separa por una coma. Ya, si encontramos una coma significa que el siguiente elemento es otra entrada y también debemos especificar primero el tipo de dato y posteriormente el nombre de la variable que vamos a identificar, que en este caso va a ser b. Me he fijado en algunas personas que aquí colocan punto y coma y siguen escribiendo abajo. Eso también está mal, ya que una función, al igual que pueden basarse en la función principal main, fíjense cómo se declara. La función principal main recibe un parámetro como entrada y de esa manera se representa, es decir, aquí parte la función principal y aquí termina la función principal. Entonces acá nosotros también debemos seguir el mismo esquema que la función principal main, es decir, debiera tener un inicio, abro una llave,
doy un enter y NetBeans lo que hace automáticamente cierra esa llave, ¿ya? De esa forma. Entonces ahí ya tenemos estructurada esa función. Esta función ya nos está dando un error. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo vamos a entregar un número mayor. Es decir, yo voy a tener que retornar un valor. Y si se fijan, el mensaje que dice es que no está, esta función no se está especificando un valor de retorno, que es lo que nos falta a nosotros, obviamente, programar. Entonces, aquí obviamente existen varias formas de resolver este ejercicio, ¿ya? Como esta función recibe dos entradas, A y B, que son números, lo ideal es que el programa lo que debiera hacer es preguntar cuál es el mayor de estos dos números. Y obviamente, dependiendo de la pregunta, él va a retornar el mayor. Por ejemplo, nosotros conocemos una forma o una instrucción que permite al programa preguntar, que es la instrucción sí. Si yo, y abrimos paréntesis, ¿verdad? Recuerden la estructura básica de un if. Si yo hago esta condición, si A es menor que B, vamos a hacer algo aquí, ¿verdad? Si abrimos llave porque aquí parte mi if, ahí termina mi if. Si no se cumple eso, yo también voy a tener otra llave donde parte mi else y ahí termina mi else. Entonces, si A es mayor que B, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos devolver algo. Entonces aquí siempre una función que sea de tipo entero, doble, char, booleano, etcétera, siempre debe tener esa instrucción, un return. Y seguido de ese return, nosotros debemos indicar cuál va a ser el valor que vamos a devolver, ¿ya? Y ese valor que yo voy a devolver debe coincidir con ese tipo de dato, con un entero. Entonces, como no, lo único que tenemos en la función son A y B, entonces, y si se cumple esta función, A es menor que B, si se cumple, ¿quién es el mayor? B, ¿verdad? Alguien puede haber dicho lo contrario. Aquí hubiesen podido preguntar primero, ¿qué pasa si A es mayor que B? Entonces, ¿qué debería retornar? A. Entonces va a depender de la consulta que ustedes hagan básicamente, pero en el fondo lo que deberían saber ahí principalmente es estar claros en el valor que ustedes van a retornar, ¿ya? Entonces va a depender de la consulta. Si yo coloco si A es mayor que B, A es el mayor. Y si hacíamos la consulta como estaba inicialmente, retornábamos B. ¿Ya? Va a depender netamente de la consulta. Si no se cumple esa condición de arriba, significa que el mayor es B. Entonces aquí retornamos B. Entonces, de esa forma estaría la solución completa, ¿ya? Entonces, muy importante esto. Entonces, listo. Una cosa muy importante acá es que también ustedes debieran ser capaces de tener dentro de su programa un método que explicamos en clase para poder leer un número o cualquier valor mediante la clase JOptionPane, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a duplicar, a copiar básicamente va a ser el método que explicamos en clases de public static in leer número. Ese leer número recibe un string, frase, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Simplemente declaramos un string valor igual a JOptionPane punto show input dialog. Está un poco lento
computador. Y aquí vamos a especificar la frase. A continuación de eso, acuérdense lo que explicamos en clase. Todo lo que yo capturo de una caja de aviso o de una caja de texto siempre va a ser de tipo string. Es por eso que estamos guardando lo que se va a generar como caja de aviso o caja de texto, se va a almacenar en un valor, es de tipo string. Ya habíamos explicado que existen em, clases que se encargan de transformar ese string a un número, a un valor numérico, ya sea un valor decimal o un valor de tipo entero. Entonces, em, entonces acá, como vamos a devolver un número entero, ¿verdad? Aquí vamos a colocar entero n igual a integer.parseInt. Ese es el método que se encarga de convertir. ¿Y qué es lo que voy a convertir a entero? El valor que yo rescaté de la lectura. ¿Ya? Entonces aquí valor. Y finalmente recuerden, como estamos en presencia de un método que va a devolver un entero, ¿verdad? Simplemente acá nos falta la instrucción return. O sea, acá damos el enter y codificamos el return. ¿Y qué deberíamos devolver? El único entero que tenemos en nuestro método. Recuerden que este es un método y tiene dos variables. Bueno, en este caso serían tres. 1, 2 y 3 variables. Este es otro método que tiene sus propias variables, que sería A y B. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos métodos que estamos programando o funciones que estamos programando, sus variables son propias de ellos y no comparten sus variables. ¿Ya? Es decir, el leer número no sabe que existe A y B y no tiene por qué saberlo tampoco. ¿Ya? Entonces acá simplemente retornamos n, que es el valor que tiene leer número. Fíjense bien, si yo pongo una A aquí, me va a dar un error. Me va a decir que A no está declarado dentro de este método, ¿ya? Porque A está dentro del método mayor. Entonces, eso es muy importante que se entienda. Entonces colocamos n. ¿Ya? Bueno, para poder testear el resultado, para que vayan haciendo ustedes mismos los ejercicios, lo pueden hacer de la siguiente forma. Acá declarar un entero, por ejemplo, n1, n2, ya que estos dos van a ser los números que yo voy a leer, porque obviamente la idea de estos ejercicios es que ustedes logren después en el main eh, hacer una lectura y posteriormente invocar esas funciones, ya sea leer número, y en este caso el único método que tenemos es que es el del primer ejercicio, que es el mayor. Entonces acá simplemente lo que hacemos es en n1, porque el main también tiene sus propias variables, que sería n1 y n2, y el main dice, yo en n1 voy a guardar lo que me va a entregar el método o la función leer número. Y le voy a enviar, por ejemplo, ingresa el número 1, punto y coma. ¿Ya? Eso dice el main. Y además dice que en n2 yo voy a leer el número voy a enviar, luego le voy a colocar otra frase, que en este caso sería ingresa el número 2, punto y coma. Una vez que el main haya leído los dos números, él va a guardar en otra variable, por ejemplo m, por poner un ejemplo. Perfecto, ya tengo los dos números leídos por el usuario, y en m voy a almacenar lo que me va a entregar la función llamada mayor. Y la función llamada mayor, que está definida de esa forma, recibe dos entradas, A y B. Perfecto.
y son de tipo entero. Eso es lo más importante dentro de la función. Fijarme no en el nombre, porque el nombre da lo mismo. Me tengo que fijar, o se tienen que fijar, en el tipo de dato. Como el método mayor recibe dos entradas, A y B, que son de tipo entero, y yo aquí tengo ya N1 y N2 que también son de tipo entero, entonces perfecto, como recibe dos entradas, le envío N1 como el primer elemento y N2 como el segundo elemento de entrada, punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que hace la función cuando el main lo invoca o lo llama? Llama al mayor el main, le envía N1 y N2, ¿y qué es lo que hace la función? Con los valores que se le envían, compara y devuelve siempre el número mayor. Y el main, el número que le entrega la función mayor, lo guarda en M. Entonces acá finalmente al main lo que le queda es mostrar con j option main.show mensaje dialog. ¿Ya? Si no han estudiado esta instrucción, los recuerdo que deben leer el apunte de vistas, perdón, entrada y salida con swing, que se lo envió al correo. Y acá simplemente con un mensaje, el mayor, el número mayor, el número mayor es dos puntos más, imprimo la variable m, punto y coma. Entonces ahora lo vamos a ejecutar para revisar si existen errores dentro del programa. Se va a demorar un poco, está un poco lento acá el, el computador, así que voy a cerrar este de acá. Ya, por fin. Entonces, cuando ejecutamos el main, ¿qué es lo que hace? Porque cuando uno ejecuta el programa, lo primero que debe hacer es, o lo primero que se ejecuta es la función principal main. Entonces aquí estamos en la línea 22. Estamos llamando al método, es decir, si subimos un poquito aquí, estamos llamando al método leer número. Y el leer número, ¿qué es lo que hace? Muestra ese mensaje, lo que yo ingrese lo va a convertir a un número entero y posteriormente le va a entregar al main el número. Por ejemplo, si mostramos aquí archivo terminal, no tengo acá está esta cuestión, minimizamos eso, abrimos el NetBeans, se nos fue ahí sí, ya. Entonces aquí ingresamos un número, por ejemplo el 2. ¿Qué hacemos ahí cuando ingresamos el número 2? Lo guardamos en valor, ese 2 se guarda en la variable string valor, posteriormente se convierte ese valor, ese 2 como string, se convierte a entero y se devuelve, y posteriormente el main, ¿qué es lo que hace? Como eso lo devuelve, lo guarda en N1, es decir, N1 vale 2, hasta ahí. Aceptamos. Y ahí automáticamente nos va a pedir, ingresa el número 2, es decir, vamos a ir a la línea 23, vamos a ingresar el 5, por ejemplo, aceptamos y automáticamente la función lo que hace es entregar el mayor de los dos y sería el ejercicio 1. ¿Ya?
de esa forma. Entonces ahí ya tienen el primer ejercicio para que vean cómo se trabaja. En el segundo ejercicio vamos a hacerlo en el mismo archivo para que vean eh, la forma en cómo se utiliza o cómo se trabaja en este caso de acá este ejercicio de acá. Recuerden que dentro de una función puede ir un if, puede ir un ciclo o puede ir una llamada a otra función. Entonces eso es lo que también se va a ir explicando en la medida que se pueda, ¿ya?